Don Diego, pensábamos en el agua y ¿se acuerda usted? Hace ya un montón de años que empezamos a hablar de estas cosas y ya entonces pagábamos multas porque habíamos sido incapaces de acabar la parte más sencilla de todo el ciclo del agua, que consiste en hacer depuradores. Digo más sencilla porque es una fábrica, es una cosa en un circuito cerrado donde te llega el agua, le haces unas cosas y la devuelves. No es como una gran red, como la red de saneamiento, la red de alcantarillado o la red de llevar el agua, que es una red territorial, extensa. No, son unas cuantas centrales, sí. depuradoras, Sí, que son un sitio. Es una pequeña fábrica relativamente sencillo, que entra agua residual, le haces unas cosas y sale limpia. Pues de eso, hace más de una década, ya pagábamos unas multas descomunales y seguimos, ¿no? Hace más de una década, efectivamente, ya en 2011, el Tribunal Superior el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por incumplimientos repetitivos y relativos, pues precisamente, a estas aglomeraciones o municipios o pueblos, ciudades, etcétera, de más de 15.000 habitantes que están obligados por la 15.000. Sí, por la Directiva Europea a tener estaciones de depuración de aguas residuales, ¿no? Y como te decía, parece lógico. En 2011 condenaron a España y como en 2018 se vio que todavía no se había ejecutado esa sentencia, o sea, no se había hecho lo que reclamaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues nos volvieron a condenar en 2018 y esta vez ya con una sanción económica, ¿no? La sanción económica era primero una suma directa de 12 millones de euros y luego una multa coercitiva de 10,95 millones de euros, si no recuerdo mal, por cada semestre de retraso en hacer las obras que exigía la sentencia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues como alguna obra sí se ha hecho, aunque son las menos, esa sentencia no ha sido exactamente de 10 con... Será de 8,7. Sí, ha ido bajando un poco, etcétera, pero según los datos que manejamos, desde entonces y hasta 2025, final de 2024, España ya ha pagado 87 millones de euros en sanciones, más lo que haya pagado en 2025, más lo que estemos pagando 87 este año. Millones de euros en sanciones. Es decir, que probablemente ya hayan sido más de 100. La cifra consolidada que tenemos es 87 a final de 2024. Pero ahora, pues lo que dice la Comisión Europea es que nos va a volver a llevar al TJUE, al de tribunal, hecho, ya nos ha llevado por seguir incumpliendo estas sentencias. Y esto es ahora a raíz de un expediente abierto en 2017 que afecta a 114 incumplimientos relacionados con colectores, tratamiento sanitario, tratamiento terciario y 114, control no son tres cosas más o menos importantes, son 114. Esto no quiere decir que sean 114 municipios, sino que son 114 incumplimientos. Es decir, que hay ayuntamientos que pueden ser en 27 sitios. Más de un incumplimiento, ¿no? Siempre que se habla de esto, pues ¿de dónde se habla? Normalmente de los mismos ayuntamientos, por ejemplo, Matalascañas, Alaurín el Grande, Canarias, varios ayuntamientos en Canarias, Barbate. Es decir, que, bueno, en realidad la mayoría se concentran en estas dos zonas, Andalucía y Canarias, que fíjate que son zonas muy turísticas. Y zonas donde precisamente tendríamos que tener mucho cuidado con esto, porque la mayoría de estos municipios, cuando hablamos de Matalascañas, hablamos de Barbate, etcétera, esta agua llena de mierda, con perdón, ¿a dónde va? Es al mar. Claro. Y ese mar son las playas que atraen turistas. Playas a las que luego van los turistas, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que una cosa que sería, digamos, si uno quiere ser ecologista, el primer paso que tiene que dar es no llenar de mierda, y perdón por repetirme, el medio ambiente,
pues resulta que este gobierno que presume tanto de ecologista y Ya. de tal, pues dime de lo que hace- presumes y te lo diré de que lo que hace careces. es precisamente incumplir ese primer paso, ¿no? Bueno, pues ya veremos luego lo que podemos hacer para mejorar el medio ambiente, pero vamos por lo menos a no empeorarlo, ¿no? Con estos vertidos de aguas residuales sin tratar y sin las condiciones que exigen las directivas europeas, que no son de ayer, que son, como te digo, pues de hace muchos años, ¿no? Y el gobierno este lleva 8 años en el gobierno y siguen lo mismo. y siguen las cosas pues prácticamente igual, sin haberse avanzado de tal, con quizá un agravante muy grande, que es que hemos tenido durante los últimos años esos fondos europeos que podrían perfectamente haberse dedicado a planes de recuperación del ciclo del agua y a esos PERTES que el gobierno iba Parece mentira, ¿eh? anunciando, Han sido etcétera, decenas de miles de millones, ¿eh? que hemos podido movilizar perfectamente para cubrir con los fondos europeos todo ese déficit y todo ese retraso de infraestructuras de saneamiento, y no se ha hecho, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos ahora mismo que ya se acaban los fondos europeos, que seguimos sin presupuestos. Pero si esto va como un tiro, ¿no lo sabe usted? Y que probablemente... Es usted un catastrofista. Y que probablemente pues lo que vamos a tener es que seguir pagando estas multas, porque fíjese, yo no entiendo mucho, pero... No, hombre, será culpa del PP, ¿no? Las multas. Yo creo que con 100 millones de euros, unas cuantas estaciones de depuración de aguas residuales se podrían construir. Alguna hace, sí. Oiga, pero esto no será culpa del PP o de Vox. Pues no lo sé, no. Yo lo que ya me parece que esto no es para tomárselo a broma, sino para decir que en fin, que como te decía, que esto es un primer paso para poder hablar de ecología o de cualquier cosa que tenga que ver con la protección del medio ambiente, es no deteriorarlo, y por lo tanto creo que esto tiene que hacerse ya o ya. Es decir, es vergonzoso. Es una vergüenza. Hace muchos años que estamos en las mismas. Que primero presume de luchar contra el cambio climático, de ecologismo y tal, y segundo que vive del turismo, pues esté deteriorando. Como diría Jesulín en 2 palabras, impresionante. Me parece que es algo tan básico y que además es una cuestión ya también que quizás sea lo de menos, pero bueno, de reputación internacional y en fin, que Europa nos esté llevando una y otra vez al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sigamos incumpliendo estas sentencias y que sigamos sin cumplir con las directivas. El saneamiento, que el agua llegue limpia en su retorno al medio ambiente, o que pueda, como hacen en Murcia, hay lugares donde no pasa eso. Sí, claro. Es un sitio... A ver, evidentemente, no digamos, o que quede claro que esto no ocurre en el conjunto de España, ocurre en unos cuantos municipios que no han cumplido esto, pero que ya está bien que no hagamos ese esfuerzo para que esto se haga de una vez. En Andalucía es verdad que eso fue el viejo gobierno del PSOE, pero bueno, el PP ya lleva un tiempo gobernando y ya debería empezar a solucionarlo. Al final acaba siendo pues una cosa entre administraciones que se van tirando la pelota unas a otras. Sí, que es tu responsabilidad, es la mía. Tú, hazlo tú, no. Mire, hay un problema. El agua, la depuración, en principio, en origen, es un tema municipal. Pero una depuradora de agua es una cosa técnica, lo mismo que decíamos antes en otro momento sobre Aguas de Tarrasa, ¿no? La gente remunicipaliza o municipaliza y no se da cuenta que ahí de golpe tiene que tener un ingeniero, un técnico especializado en no sé qué, etcétera, y no lo tienen. Una depuradora para un pueblo de 15.000 habitantes tiene unas necesidades técnicas que a lo mejor ese ayuntamiento tiene ciertas dificultades en enfrentarlas. Sí. O sea, que había que cambiar el modelo. Es la autonomía la que debería de hacerse cargo de esas cosas en muchos casos. Bueno, y en todo caso el gobierno, que al final es el que la Unión Europea lleva que organice el asunto, ¿no? Al Tribunal de Justicia, el que tiene que imponer que se cumplan esas directivas europeas, ¿no? Sí, muchas veces es que hay una pelea entre la autonomía y el Estado en quién arregla qué y con dónde hay que poner el dinero, ¿no? Sobre todo si las dos no son del mismo color, pues entonces, bueno, por ejemplo, en Madrid hay una pelea histórica alrededor de una depuradora necesaria. Claro, una depuradora en Madrid sí que vale muchísimos millones de euros y, bueno, pues parece que este gobierno no tiene intenciones de
de enfrentar eso. Pero bueno, en todo caso, esa es una infraestructura, digamos, para mejorar lo que hay, pero en Madrid sí se cumplen esas directivas, es decir, en Madrid sí que se depura el agua, no hay ese problema. Hace falta más, que lo sepa. Pero vamos, que... Pero sí, no, el problema grave de que no hay nada, es sobre todo en municipios del sur y parece que de Canarias, lo cual es sorprendente. Yo tenía conciencia del problema andaluz, menos conciencia del problema canario. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Insistimos, vergonzoso. Llevamos más de una década con ese mismo problema, más de una década. No depuramos el agua en España en muchos municipios, no en toda, pero sí en muchos, y nos multan, nos tratan como a los tontos de la clase porque no hacemos los deberes y no los entregamos. Bla, bla, bla con el medio ambiente, pero el agua vuelve sucia a los cauces naturales. Eso hay que arreglarlo.